Perdón, dígale a una muchacha para que prenda ese abanico. Ya lo sabe. Bueno, en primer lugar, El abanico que lo prenda, muchachos. nosotros queremos primero agradecerles esto, siempre y atención, de recepción que ustedes han dado con nosotros, y todos los partidos que tenemos en la zona política. Ya vemos que ustedes ven un grupo nutrido de dirigentes y dirigentas, juventudes, comités municipales, rectores, en fin, dirigentes del comité ejecutivo, de todo el comité municipal. Después de una reunión de reflexión respecto a la situación por la que atraviesa lamentablemente el partido, decidimos de manera institucional y civilista fue visitar a la institución que tiene que ver con el rendimiento de los partidos políticos. En ese sentido, quisimos elaborar un documento para dejarse nosotros para que conste una forma de decir algunas cosas, también una cosa de advertir algunas cosas. Entonces, en ese sentido, vamos a proceder a dar lectura al mismo, que al final se lo vamos a dejar. Partido Revolucionario Dominicano, Comité Municipal Santo Domingo Norte. Honorable Junta Municipal Electoral Santo Domingo Norte. Atención, licenciada Vianira Piña Benítez, presidente titular, y demás miembros y funcionarios presentes. En nombre del Comité Municipal de Santo Domingo Norte del Partido Revolucionario Dominicano, representado ante ustedes por su presidente Isidro Torres del Rey, elegido democrático y mayoritariamente en la 28 convención celebrada en fecha 30 de noviembre del 2009, así como por los vicepresidentes, sus secretarios generales, secretarios políticos y demás dirigentes y miembros firmantes de este organismo partidario en esta jurisdicción. Amparados en las normas y principios que rigen el comportamiento institucional de los organismos contenidos en los estatutos generales de nuestra organización, tenemos a bien saludarles y exponer las siguientes consideraciones. El Partido Revolucionario Dominicano es un patrimonio legítimo de la democracia, la justicia y la libertad. Es un reconocido e indispensable instrumento de las mejores luchas y causas de los sectores mayoritarios del pueblo dominicano, que al interno está normado por la democracia participativa y una visión amplia y colectiva de sus miembros respecto a las grandes decisiones que en cada caso particular o circunstancias nacionales se les puedan presentar. El PRD no corresponde a la paternidad de ninguna persona o grupo particular que pueda poner en peligro su existencia funcional, el desmedro, el sentimiento y los nobles intereses de todas las generaciones que con dignidad y voluntad han escrito su historia de lucha. En tal sentido, y contrario a cualquier acción o evento que por orientación externa y ajena a quienes en esta jurisdicción dirigimos y representamos al PRD, alertamos a esta honorable Junta Municipal Electoral sobre la conducta individual que llevan a cabo un grupo de compañeros de este municipio que solo busca dividir aún más los preciados anhelos de unidad y fortaleza de los hombres y mujeres que integramos a esta gloriosa organización. Preocupados como estamos por la consecuencia que en el plano político y electoral pudiera provocar en el municipio la lamentable e imprudente aventura que señalamos, estamos desautorizando ante ustedes a cualquier persona o grupo de personas que pretendan usurpar las legítimas funciones de nuestros dirigentes en esta localidad bajo la supuesta urgencia de una pretendida convención que en este municipio no se conocen sus detalles y condiciones consensuadas en que la misma debería realizarse y que además no cuenta con la participación institucional de esta representación del PRD. En tal virtud, y para que conste ante ustedes, honorables representantes de la Junta Electoral en este municipio, y puedan tomar las medidas de rigor, estamos advirtiendo a quien el rumor público señala como responsable de esta dañina práctica contra nuestro partido, a que se abstengan de continuar con esta actitud y así evitar males mayores. Nos referimos a los señores Daniel Martínez, Aurora Jaque, Juan Francisco Ramos, Otoniel Villar, Eusebio Pérez Terrero, Bienvenido Tavera, Leocadio García, Marta de la Rosa, José Cleto, Brazován, así como Domingo Brazován, quienes, al margen de la disciplina y contrario al principio de unidad partidaria, decidieron constituirse en una fracción con propósito antiestatutario que solo contribuirán a frustrar la esperanza de nuestros militantes y dirigentes. Este documento está firmado
por una parte representativa de todo el comité municipal, y quiero decirle que el espíritu de nosotros aquí, como institución que está regida por los postulados democráticos que nos enseñara José Francisco Peña Gómez, lo que busca es simplemente empoderar de las informaciones del lugar, no para que tenga una beligerancia a esta institución de la situación que nos está afectando, y que en este municipio, como establecen los estatutos y en cualquier jurisdicción, cualquier comisión organizadora que se pueda crear para una convención debe ser el producto de la concertación, de la discusión, de la civilización, de la ecuanimidad, del interés partidario, primero ponerlo por encima de cualquier diferencia como preámbulo a la digna representación nacional que tenemos que hacer como partido. Es por ello entonces que le hacemos contar que estas y otras cualquiera persona que tengan al margen de lo que son los canales institucionales no cuentan con el conocimiento ni autorización de nuestro partido, y que en consecuencia serían ellos los responsables de producir en el municipio una situación que luego podríamos lamentar. Agradecemos sobremanera nombre de estas personas que ustedes bien conocen y que naturalmente son del conocimiento de ustedes, que estamos procediendo, como decía el doctor Rafael Mina, a ponerlo en mora, ¿verdad? A modo de advertencia a estas personas para que después no digan que no se lo dijimos. De manera que hacemos formar entrega del documento. Este es de ustedes, este original, aquí está. Y entonces nos reciben por favor La cruz. Claro que sí, claro que sí. Sí. Es que el doctor Rafael Mina y varios que llegaron. Está por ahí. Todo debieron haber. No, yo le puse de orden porque me saco. Ok, perfecto. No hay problema. Rubrica es. Pon tu nombre completo. Ay, Sí, sí, ponlo completo. Por favor, te lo digo. Presidente. Comité municipal. Sí, porque ya su firma está atrás, lo que Ya tiene está que firmada, es la primera que está publicar. firmada. Rubrica esa también. Ella hizo la copia de Es recibido. la rúbrica, como lo dijo ahora. La demarcación. bueno, le dejamos a ustedes los micrófonos. ¿Perdón? 10:30. Ya nosotros nos encargamos de darle curso ya a la principal. Ya la Junta Central Electoral de días más adelante le dará contestación. Muchas gracias. Gracias, Están en un momento especial que la democracia no parezca en sus manos. Gracias, joven. Ok, bye.